Soy Claudio Suchovicki, gerente de desarrollo de mercado de capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Creo que una de las alternativas más interesantes que tiene la bolsa de cara al futuro es ocupar un lugar de financiar la economía real. La construcción es uno de los rubros más interesantes para dinamizar esto, y es tratar de acercar la oferta con la demanda. Demanda y seguro, porque necesidad habitacional hay un montón. Oferta también, porque hay ganas de desarrollo y de generar, hay lugar, hay negocio para poder fomentar esa oferta. Lo que falta es el vínculo, que se junte esa demanda con esa oferta. Y eso a veces se llama simplemente financiamiento, darle tiempo al comprador a que pueda diluir la compra a través del tiempo. Encontrar herramientas financieras que puedan cumplir ese puente de financiamiento entre la oferta y la demanda, bueno, creo que es uno de los lugares que puede ocupar la bolsa como oportunidad de negocio futuro. Oportunidad para el que quiere comprar, que puede, repito, postergar el pago a través del tiempo, y oportunidad para el que ofrece, porque puede vender más dándole crédito al que va a comprar. Y el mercado de capitales, sin duda, tiene que encontrar un mecanismo para que esto pueda hacerse abaratando el costo y generando ideas para hacer cosas novedosas. Hay historia, hay antecedentes bursátiles, por eso queremos repetirla. En Argentina hubo antecedentes, uno se llamó el famoso Plan Babis, que era un bono, que era lo que cotizaba en bolsa. El comprador de ese bono finalmente estaba invirtiendo en algo que ajustaba de acuerdo al metro construcción, al precio de valor construcción, y se podía pagar con esos títulos, se podía pagar una vivienda. Entonces uno ahorraba en esos títulos y con el tiempo, cuando tenía un nivel, podía comprar una vivienda, lo aceptaba, porque eran impulsados, el emisor era la provincia de Buenos Aires, eran aceptados finalmente por los desarrolladores. Después no se continuó en el tiempo, la inflación y las crisis argentinas hicieron que eso no haya perdurado en el tiempo. En efectos privados tenemos las cédulas hipotecarias, precisamente en este caso un banco, del banco hipotecario, que era una manera del banco fondearse para poder financiar ellos las hipotecas. Y en el mundo hay un montón de desarrollos mucho más minoristas. Colombia tiene un desarrollo fenomenal, bursátil, de la construcción, y Panamá también tiene un desarrollo bastante importante. Son antecedentes que uno puede ver, argentinizar, sin duda, porque nuestra cultura es distinta, para, repito, tratar de lograr que alguien pueda ahorrar en vez de en dólares, en vez de en acciones o como otra alternativa, en pequeños metros cuadrados que algún día serán muchos y podrá alcanzar para una vivienda. Sí, con las cosas buenas y con las cosas malas. Muy buenas preguntas. Lo cierto es que llegamos tarde, y a veces llegar tarde tiene un pequeño privilegio, es que podés estudiar otros antecedentes. Las agencias federales que apoyaban el abaratamiento del costo es una manera de bajar el costo, de que en este caso el Estado, a través de una agencia, garantizaba para abaratar el costo, para que el riesgo no sea del que compra la propiedad. El abuso, que es lo que pasó, también puede ser un problema. Por eso hay que aprender cuál es el término justo de cuánto de una vivienda se financia y cuánto es capital genuino. Hoy, de las escrituras que se firmaron con crédito, debe ser menos del 2%. Es muy poco. Y el otro problema es que para darte un crédito a veces te piden que vos tengas el 40-50% del dinero y el resto va después, pero con la tasa de interés se hace muy abultado esto. Lo interesante es poder financiar, llegar a financiar el 80% de la vivienda, que alguien arranque con el 20%, y a un costo en el cual uno sea un pagador de cuota, y esa cuota sea asimilable a un alquiler. La diferencia es cómo abaratar, cómo darle seguridad al inversor para abaratar ese costo, y eso es un poco el desafío que estamos tratando de provocar, que es que el que quiera participar encuentre un mecanismo para poder abaratar ese costo. Y si miras la historia así, tengo dos argumentos. Uno de espacio, es una famosa frase de David Ricardo, eh, uno de los padres de la economía, que decía: compre tierra, que es lo único que se dejó de fabricar. Es, eh, Obviamente el desarrollo pasa por ahí. En Argentina
estudiando mucho este tema y escuchando. Bueno, Fabio es uno de los interlocutores de este tema. El desarrollo de una ciudad o el desarrollo de un país pasa en la inteligencia de esta construcción. Argentina y sobre todo las capitales tienen la desventaja que tienen que crecer para arriba por un tema de infraestructura. En Estados Unidos o en otros países se puede crecer a lo largo porque tienen rutas y viven a 20, 30, 40 minutos de la zona. Eso lo planteo como un inconveniente, pero como una oportunidad, porque finalmente cada uno va a tratar de elegir vivir cerca de su trabajo, vivir cerca de donde se mueve, y eso es crecer vertical. Por eso tenés faltante, es algo que tenés más demanda que oferta, por eso es un buen negocio, es un bien escaso, y las cosas valen de acuerdo a su nivel de escasez. De repente Argentina es un país muy grande, pero está tan concentrado que necesita, repito, crecer desde esa forma. Por eso lo entiendo como una oportunidad. Fiscal. El incentivo, todas las políticas que sirvieron a través del tiempo y lo que me tocó estudiar a mí es que tienen incentivos. Incentivos porque si no estás penalizado, sino porque tenés una ventaja. Y el fiscal es muy importante. Muchos de los fideicomisos que hoy se hacen en el campo privado no vienen acá por la diferencia del trato impositivo. Y muchas de las cosas que vienen acá, pymes, SGRs y demás, es por un tratamiento diferencial impositivo. Todo lo que se haga bursátilmente es más transparente porque es público. Esa transparencia hace de que estés muy regulado, por lo tanto debería para mí tener incentivo fiscal. Y ahí podemos pedir y no digo exigir, pero está demostrado, perdón que extienda la respuesta. Siempre pongo de ejemplo la ciudad de Buenos Aires. Hizo un apoyo fiscal al polo tecnológico en Parque Patricios. Entonces los que están en Parque Patricios no pagan ingresos brutos. ¿Qué pasó? Todos los tecnológicos se instalaron ahí. Entonces el Estado o la Ciudad de Buenos Aires dejó de recaudar ingresos brutos. Veía, uy, se cayó la recaudación. No, la recaudación se duplicó porque en el fondo, como todos se mudaron ahí, generaron un boom inmobiliario y pagan mucho más de impuestos inmobiliarios, lo que te cobran el municipal, la ciudad y demás. Con lo cual, a veces atacar bien el incentivo fiscal a donde ayuda a que aumente la recaudación y desarrolles un sistema. Eso hay que trabajar mucho en Argentina. Primero es buscar antecedentes, qué funcionó y qué no funcionó. Segundo, tratar de entender la idiosincrasia del argentino. El argentino es inseguro, es desconfiado, con lo cual el bien real les da tranquilidad. En otros mundos no se cuestiona tanto la propiedad de los activos. Se separa mucho la gestión con la propiedad, pero ni siquiera las empresas más grandes del mundo tienen dueño. A veces es más importante esa gestión. En Argentina no. Tener la propiedad, tener la casa propia, es un acto de contención, con lo cual tiene un valor distinto al resto. Por eso estudiaría mucho los antecedentes y la idiosincrasia del argentino. Trataría de ser innovador en el desarrollo, como para aportar no solo algo a nosotros, sino al país, como desarrollar zonas, lugares, que por infraestructura es más fácil construir y se pueden generar polos distintos y descentralizar. Creo que eso sería bastante productivo. El mundo castiga hoy a las urbes que tienen más de X cantidad de habitantes porque económicamente es improductivo que esté dividido y dividida regionalmente, y potenciar otras zonas hace que incremente el comercio interno y que una empresa tenga que abrir más sucursales y si no con una sola abastece. Creo que esa es otra beta, tratar de pensar inteligentemente en un desarrollo a largo plazo. Y por último sí iría, que es un poco nuestro interés, tratar de generar vehículos que le generen confianza al inversor, que sean representativos, que tengan institucionalidad. En Argentina mucho perdió el valor, no sé, una hipoteca ya no representa tanto como representaba antes, un cheque, un pagaré, una acción, un bono, son instituciones, porque finalmente es un instrumento con el cual uno canaliza una inversión a largo plazo. Trataría de buscar un instrumento así y tratando de comparar con el resto que genere confiabilidad. Con lo cual, cerrando, antecedentes por un lado lo que decía, inteligente para el desarrollo de un país, y después me centraría en instrumentos financieros que den credibilidad y plazo. Un crédito hipotecario, a diferencia del resto, o un desarrollo hipotecario, por lo menos necesitas 5 a 10 años.
Desarrollarlo lleva 2 y después necesitas un financiamiento 10, 20 años. Para eso tengo que generar un instrumento sólido y es ahí donde hablaría con inversores, también como campo, para ver en qué confían.